¿Alguna vez has sentido que unas palabras, leídas casi por casualidad, resuenan dentro de ti como un eco imposible de ignorar? Eso mismo sucede cuando el Evangelio aparece en medio de un día común. No importa si lo escuchas en la misa, lo lees en silencio, o alguien lo comparte contigo sin darle demasiada importancia. De repente, una frase corta, una imagen, un gesto narrado en aquellas páginas. Se clava como una semilla inesperada. Y lo curioso es que no llega en un vacío. Llega en medio de tus preocupaciones, de tu cansancio, de esa sensación de estar arrastrando la rutina como si pesara toneladas. Y entonces te sorprendes pensando, ¿por qué justo hoy estas palabras parecen escritas para mí? Hay quienes piensan que el Evangelio es un libro antiguo, que habla de tiempos pasados y de personas lejanas. Pero la experiencia real es muy distinta, porque lo que se cuenta ahí es tan humano, tan cercano, que se convierte en espejo. El eco no viene de fuera, viene de dentro. Porque las palabras de Cristo no buscan acumular información, buscan despertar, tocar lo escondido, remover la capa de polvo que el día a día ha dejado sobre tu corazón. Y en ese instante, aunque no quieras admitirlo, algo en ti se mueve. Imagina este momento. Estás sentado, distraído, revisando tu móvil o pensando en la lista interminable de tareas. Y de repente, aparece una frase del Evangelio de hoy. Breve, simple, pero directa como una flecha. La lees, sigues con lo tuyo, pero vuelve, retumba en la memoria, te acompaña como si alguien hubiera dejado caer una campana dentro de tu pecho. No puedes sacudirte esa sensación. Esto era para mí. Y esa certeza, aunque no sepas explicarla, es el inicio de un camino. Quizás nunca lo habías visto así, pero el Evangelio no es un texto que se estudia, es un eco que se escucha, un eco que encuentra grietas en tu silencio, en tu dolor, en tu alegría, en tu duda. Y cuando lo hace no te suelta. Te sigue incluso en las conversaciones cotidianas, en la mirada perdida mientras esperas el autobús, en la calma de la noche cuando todo parece detenerse. Y ahí descubres algo poderoso. No eres tú quien busca el Evangelio, es el Evangelio quien te encuentra a ti. Ese eco inesperado es la primera señal, una invitación suave pero firme. Como si Dios hubiera elegido hoy, precisamente hoy, para recordarte que tu historia todavía guarda secretos por descubrir. Y entonces, en medio de esa sorpresa, surge una pregunta inevitable. ¿Qué quiere decirme con esto? Esa pregunta se convierte en el umbral de la reflexión, y quien se atreve a cruzarlo ya no vuelve a mirar igual la palabra, porque el eco no se apaga, se convierte en voz. Y así, sin darte cuenta, el Evangelio de hoy deja de ser un texto leído y comienza a ser tu propia experiencia. Un eco que ya no viene de fuera, sino que vibra en lo más íntimo de tu interior. Y ese eco, tarde o temprano, siempre exige respuesta. Hay un peso que casi nadie reconoce, pero que todos sentimos. No son las mochilas físicas, ni las bolsas de la compra, ni las agendas llenas de compromisos. Es un peso invisible, que se acumula en los hombros y en el alma. Ese peso hecho de preocupaciones, de miedos pequeños y grandes, de dudas que no se resuelven, de heridas que nadie ve. Y lo arrastramos todos los días, a veces en silencio, otras veces disfrazándolo con sonrisas. Pero siempre está ahí, como una piedra oculta en el zapato que acompaña cada paso. El Evangelio de hoy entra justo en ese lugar donde el peso se esconde. Porque las palabras de Cristo no hablan a una multitud abstracta, hablan a esa parte de ti que se siente cansada, que busca un respiro. ¿No recuerdas cómo Jesús decía: «Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré»? Ese versículo no se escribió para un pasado remoto. Se escribió para este momento, para tu cansancio actual, para esa carga que quizá no compartes con nadie. Imagina por un instante que ese peso invisible pudiera hablar. ¿Qué diría? Tal vez gritaría tu deseo de descanso, o confesaría tu miedo de no poder con todo, o tal vez simplemente susurraría lo mucho que necesitas sentirte acompañado. El Evangelio, con su suavidad desconcertante, toca esa voz escondida. No la juzga, no la ignora, la reconoce, y al hacerlo, te libera de tener que fingir que estás siempre bien. Lo curioso es que cuando escuchamos estas palabras, algo cambia. No desaparecen mágicamente las obligaciones, los problemas, los conflictos, pero aparece una certeza. No estás cargando solo. Ese peso invisible se comparte con una fuerza mayor, con un amor que se atreve a cargar contigo. Y esa experiencia transforma el modo en que enfrentas tu día, porque de pronto no caminas como alguien agotado, sino como alguien sostenido. Piensa en esto.
Quizá la mayor carga que llevas no es lo que tienes que hacer, sino la sensación de estar solo en ello. Y el Evangelio responde justo ahí, recordándote que nunca lo estuviste, que cada paso, incluso los más pesados, fueron acompañados por una presencia que sigue contigo ahora. ¿No es extraño? Aquello que parecía un peso insoportable se convierte en la señal de que eres sostenido. Y es en ese descubrimiento donde el Evangelio se vuelve profundamente real. No como teoría, no como discurso religioso, sino como alivio concreto. El alivio de saber que tu peso, por muy invisible que sea, es visto por Dios, y visto de tal manera que ya no define quién eres ni cómo vives. Porque tu vida no está hecha solo de cargas, sino de la fuerza que te sostiene al llevarlas. Y cuando ese peso invisible encuentra voz en la palabra, inevitablemente surge otra inquietud. ¿Qué hago con esta certeza? ¿Cómo se transforma mi vida cotidiana si de verdad no camino solo? Esa es la pregunta que abre la puerta al siguiente paso en esta reflexión. Hay preguntas que todos pensamos pero casi nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Preguntas que de algún modo parecen incómodas, casi prohibidas. Y sin embargo son esas preguntas las que pueden abrir la puerta a una fe más viva y a un encuentro más profundo. ¿Por qué sigo sintiendo vacío, aún creyendo? ¿Por qué me cuesta confiar si sé que debería hacerlo? ¿Dónde está Dios cuando el dolor aprieta? El Evangelio de hoy no se asusta de esas preguntas. Al contrario, parece provocarlas. Porque cada palabra de Cristo no solo da respuestas, también despierta inquietudes. Jesús, más que dar certezas absolutas, sembraba preguntas que atravesaban el corazón. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quieres ser sanado? ¿Por qué tienes miedo? Preguntas que no buscaban examinarte, sino sacarte de la comodidad, llevarte a un lugar de encuentro más real. Tal vez hoy la pregunta que nadie se atreve a me hacer es la más simple y a la vez la más difícil. ¿Qué significa para mí este Evangelio en este preciso momento de mi vida? No para el mundo en general, no para la iglesia, no para un grupo de gente anónima, sino para mí. Y la honestidad con la que respondas puede cambiarlo todo. Mira dentro de ti. ¿Qué parte de tu vida evita mirar al Evangelio de frente? Porque teme lo que podría exigirle. Tal vez una herida que prefieres ocultar, un recuerdo doloroso que te incomoda, una rutina que te mantiene distraído. El Evangelio, con su luz silenciosa, señala esas esquinas escondidas no para avergonzarte, sino para invitarte a sanarlas. Y es aquí donde muchos se sorprenden. Descubrir que la fe auténtica no consiste en tener todas las respuestas, sino en sostener la valentía de hacer las preguntas correctas. Porque cuando preguntas, te abres. Cuando preguntas, escuchas de un modo distinto. Y en esa apertura, el Evangelio deja de ser un discurso externo para convertirse en diálogo vivo. Quizá la pregunta que resuena hoy en tu interior no la entiendas del todo. Quizá ni siquiera te atrevas a formularla con palabras claras, pero el simple hecho de reconocerla ya es un acto de sinceridad con Dios. Y en ese acto sucede algo poderoso. Dejas de esconder tu corazón. Y cuando dejas de esconderlo, descubres que la gracia siempre estuvo allí, esperando que bajaras las defensas. Por eso, las preguntas que parecen peligrosas son en realidad semillas de encuentro. Porque quien se atreve a preguntar desde lo más hondo, inevitablemente escucha respuestas que van más allá de lo esperado. Respuestas que no se imponen, sino que susurran. Respuestas que no cierran, sino que abren caminos. Y así, el Evangelio de hoy, lejos de darte un manual cerrado, se convierte en el inicio de un diálogo que te transforma. Y mientras dejas que esa pregunta siga resonando, inevitablemente aparece un momento en el que ya no puedes evitarlo. El texto toca una herida que preferías mantener intacta, pero que ahora se abre bajo la luz de la palabra. Hay frases del Evangelio que parecen cuchillos, no porque hieran con violencia, sino porque se deslizan suavemente hasta lo más profundo, allí donde guardas lo que casi nadie conoce. Son pasajes que en lugar de quedarse en la mente, se instalan en la herida. Y lo hacen con tanta delicadeza que al principio ni lo notas, hasta que de pronto descubres que algo dentro se ha removido. El Evangelio de hoy puede tener ese efecto. Una palabra, un gesto, un recuerdo narrado en la vida de Jesús. Y de repente se conecta con esa cicatriz que llevas tiempo escondiendo. Puede ser el eco de una traición, el peso de una pérdida, la nostalgia de algo que no sucedió como esperabas. Y ahí, justo ahí, el texto se vuelve incómodo, porque no lo puedes leer sin sentir que te está señalando. Pero atención, no es señalamiento para humillar, es señalamiento para sanar.
Cristo nunca usó la palabra para aplastar, sino para liberar. Y cuando toca tus heridas, no lo hace como quien abre una llaga para exponerla, sino como quien la descubre para limpiarla y curarla. La incomodidad que sientes al leer o escuchar el Evangelio en esos momentos no es castigo. Es la señal de que algo profundo en ti está siendo llamado a despertar. Piensa en ese instante en el que un médico presiona justo donde duele, y el dolor se intensifica. No lo hace para lastimarte, sino para identificar el lugar exacto que necesita atención. El Evangelio actúa del mismo modo. Presiona donde guardas tu dolor, no para castigarte, sino para que dejes de ignorarlo. Porque lo que ignoras nunca sana, y lo que entregas a la luz comienza a transformarse. Es posible que una parte de ti se resista, que prefiera huir, cerrar el libro, distraerse con cualquier otra cosa. Y sin embargo, hay algo irresistible en esa herida que se abre bajo la palabra, porque intuyes que, si la atraviesas, hay algo al otro lado. Intuyes que detrás del dolor hay una promesa, y esa promesa es que tu herida no será tu final. Jesús mismo cargó con heridas visibles e invisibles, y al hacerlo dignificó las tuyas. Las convirtió en lugar de encuentro, en espacio de redención. Por eso, cuando el Evangelio toca tu dolor, en realidad está tocando la puerta de tu sanación, no para borrarlo, sino para transformarlo en fuente de vida. Y entonces, lo que parecía insoportable se convierte en inicio. La herida ya no es un recordatorio de fracaso, sino un punto de contacto con lo divino, y eso cambia la manera en que la miras. Porque ya no es solo tu herida, es también el lugar donde Dios se manifiesta. En ese descubrimiento nace una nueva inquietud. Si mi dolor puede ser transformado, ¿qué voz me está acompañando en este proceso? ¿Cómo escucho esa presencia en medio del ruido constante de mi vida? Vivimos rodeados de ruido. Ruido exterior y ruido interior. Voces que nos dicen lo que tenemos que hacer, cómo debemos ser, qué deberíamos sentir. Opiniones que se amontonan como olas que no dejan espacio al silencio. Y en medio de todo ese estruendo hay una voz que casi nunca se escucha. Una voz suave, discreta, paciente. La voz de Dios. El Evangelio de hoy no grita. No compite con los anuncios, ni con los titulares, ni con los pensamientos acelerados que atraviesan tu mente. El Evangelio susurra. Y ese susurro, si lo dejas entrar, es capaz de cambiarlo todo. Pero aquí está el desafío. Para escuchar esa voz, tienes que atreverte a bajar el volumen de todo lo demás. Piensa en la última vez que estuviste en un lugar lleno de gente hablando al mismo tiempo. ¿No es verdad que, aun entre tantas voces, eres capaz de reconocer inmediatamente la de alguien cercano? No necesitas ver su rostro, basta con oír el timbre particular de su voz para identificarlo. Así ocurre con la voz de Dios. Cuando aprendes a reconocerla, aunque el mundo siga gritando, sabes distinguirla, porque no genera ansiedad sino paz. No te manipula, te libera, no exige, invita. Tal vez ahora mismo esa voz ya te está llamando. Tal vez la percibes como un pensamiento que no se borra, como una sensación de calma en medio de la tormenta, como un recuerdo que te acaricia de forma inesperada. La voz de Dios se esconde en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que muchos pasan por alto. Y sin embargo, ahí está, insistiendo con ternura. Pero hay algo más. Esa voz no solo te habla, también te escucha. El diálogo con Dios no es un monólogo, es un intercambio. Cuando te atreves a abrir el corazón en sinceridad, aunque tus palabras sean torpes, aunque solo tengas lágrimas o silencios, esa voz responde. No con argumentos largos, sino con una certeza interior que nadie más podría darte. Lo impresionante es que, cuando reconoces esa voz, descubres que nunca estuviste solo, que siempre estuvo hablándote, incluso en los momentos en los que pensabas que Dios guardaba silencio. Lo que ocurre es que el ruido del mundo era tan fuerte que no podías distinguirlo. Y entonces, cuando finalmente la escuchas, te das cuenta de algo que lo cambia todo. Dios siempre estuvo ahí, esperando a que bajaras el volumen. El Evangelio de hoy te invita a ese ejercicio, a dejar por un instante que el ruido se apague y permitir que el susurro de Dios se vuelva claro. Y cuando lo haces, la experiencia no es solo auditiva, es transformadora, porque al escuchar despiertas, y al despertar ves lo que antes parecía invisible. Y así, inevitablemente surge el siguiente paso. Después de escuchar en medio del ruido, llega el momento de descubrir qué ocurre en el silencio. Ese silencio que no asusta, sino que revela. El silencio siempre incomoda al principio. Nos hemos acostumbrado tanto a llenar cada espacio con música, con conversaciones, con pantallas, que cuando el ruido desaparece sentimos un vacío extraño.
Pero es precisamente en ese vacío donde puede ocurrir algo extraordinario: el despertar. El Evangelio de hoy no se entiende solo con la mente, necesita silencio para entrar en el corazón. Es como una semilla que no germina en el ruido, sino en la tierra tranquila. Cuando te atreves a detenerte y simplemente escuchar tu respiración, mirar el movimiento de tu interior sin distracciones, entonces las palabras cobran vida. El silencio se convierte en el escenario donde Dios actúa con mayor claridad. Piensa en un lago agitado por el viento. Su superficie está llena de ondas que distorsionan el reflejo. No puedes ver lo que hay debajo, ni el cielo que se refleja en él. Pero cuando el viento se calma y el agua queda quieta, todo se revela: el fondo, las formas, la claridad del cielo. Así sucede en ti. Cuando el ruido interior se aquieta, el Evangelio refleja lo que antes no podías percibir. En ese silencio, empiezas a notar cosas que normalmente pasas por alto. Un recuerdo que vuelve con ternura, un pensamiento que ilumina una decisión pendiente, una sensación de paz que no proviene de nada externo, y entiendes que no es un silencio vacío, sino lleno de presencia. Una presencia que no juzga, no exige, simplemente acompaña. Muchos temen el silencio porque creen que allí se encontrarán solos con su dolor. Pero lo sorprendente es que, en medio de ese silencio, descubres que no estás solo, que Dios no se había escondido, sino que estaba esperando ese instante para hacerse notar. Y esa experiencia cambia la relación que tienes con el Evangelio. Deja de ser un texto leído rápidamente para convertirse en un espacio de encuentro vivo. El despertar en medio del silencio no es un evento ruidoso ni espectacular. Es más bien como el amanecer, lento, suave, inevitable. La oscuridad retrocede sin pelear, porque la luz simplemente aparece, y en ese amanecer interior entiendes que las palabras de Jesús no se quedaron en el pasado. Te están hablando ahora mismo, en tu silencio, en tu vida concreta, en tu propia historia. Y cuando despiertas así, algo más sucede. Empiezas a reconocer un rostro escondido en esas palabras. Ya no es solo un texto, ya no son solo frases hermosas. Es alguien que te habla. Alguien que se revela en el Evangelio de un modo tan personal que es imposible seguir viéndolo como un simple libro. Al principio, el Evangelio puede parecer solo un conjunto de palabras, versículos que se leen y se olvidan, frases que se escuchan tantas veces que ya no sorprenden. Pero cuando permites que esas palabras entren en tu silencio y despierten algo dentro de ti, ocurre un descubrimiento inesperado. Detrás de cada palabra hay un rostro. Ese rostro no aparece de golpe ni con estruendos. Se revela poco a poco, como cuando alguien se acerca en la penumbra y empiezas a distinguir sus facciones. Al leer el Evangelio de hoy, no estás simplemente ante un texto sagrado, estás frente a una presencia viva. Cada palabra es una ventana, cada gesto narrado es una señal, cada silencio de Cristo es un espacio para reconocerte en su mirada. Imagina por un instante que no lees un libro, sino que alguien te habla directamente. Que esas palabras pronunciadas hace siglos salen hoy de labios que te conocen, que saben tu historia, tus caídas, tus anhelos. Y de repente comprendes: el Evangelio no me habla de alguien, es alguien quien me habla. Esa diferencia lo cambia todo. El rostro de Cristo aparece escondido en cada escena, en el perdón ofrecido al pecador, en la compasión hacia el enfermo, en la firmeza contra la injusticia, en el silencio frente al sufrimiento. Y al verlo, sientes que ya no estás ante ideas bonitas, sino ante una presencia real que te sostiene. Una presencia que misteriosamente no te resulta extraña, porque siempre estuvo cerca, esperando a ser reconocida. Este descubrimiento tiene un efecto transformador. Ya no puedes volver a leer el Evangelio con indiferencia, porque cada palabra se convierte en mirada, cada versículo en encuentro. Y en esa mirada descubres algo que ninguna otra voz puede darte. Eres conocido completamente y amado profundamente. Esa certeza no es teórica, es vivida y cambia la manera en que ves todo lo demás. Cuando reconoces el rostro escondido en las palabras, surge una nueva dinámica interior. El Evangelio deja de ser tarea, deja de ser costumbre y se vuelve cita. Una cita personal en la que alguien te espera cada día para recordarte quién eres y hacia dónde caminas. Y lo más sorprendente, nunca llegas tarde, porque Él siempre está allí, paciente, aguardando. Y entonces, con esa mirada fija en ti, surge un movimiento inevitable. No puedes quedarte igual. No puedes permanecer inmóvil después de sentirte mirado y amado así. Algo empieza a transformarse dentro de ti, no por esfuerzo propio, sino por la fuerza de esa presencia que ya habita en lo profundo de tu ser. La transformación nunca empieza de fuera hacia adentro,
Siempre comienza en lo oculto, en lo invisible, en ese rincón íntimo donde nadie más puede entrar. El Evangelio de hoy actúa justo en ese lugar secreto, donde se guardan los pensamientos que no compartes, los miedos que disimulas y los anhelos que apenas te atreves a reconocer. Lo sorprendente es que el cambio no llega como un trueno, sino como una brisa. De repente, una palabra ilumina una decisión. Una imagen de Cristo despierta compasión por alguien que habías decidido ignorar. Una frase corta resuena hasta hacerte reconsiderar la manera en que hablas, en que amas, en que vives. Y sin darte cuenta, el Evangelio deja de ser un texto que escuchas, para convertirse en un impulso que te mueve. Piensa en la semilla que crece bajo la tierra. Nadie la ve. Nadie nota cómo se abre paso entre la oscuridad y la humedad. Pero un día, sin previo aviso, brota hacia la luz. Así sucede contigo. El Evangelio trabaja en silencio en tu interior, y cuando menos lo esperas, surge un gesto nuevo, una manera distinta de reaccionar, una paz que antes parecía imposible. Esa es la señal de que la transformación ha comenzado dentro. Lo más impresionante es que no se trata de un esfuerzo solitario. No es simplemente tu voluntad intentando cambiar, es la gracia actuando en ti. Es Cristo mismo habitando tu interior y transformando tu manera de mirar la vida. Y en ese proceso descubres que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en tener un corazón capaz de amar de verdad. Esta transformación interior te da una nueva identidad. Ya no eres solo la suma de tus heridas ni de tus errores, tampoco eres únicamente tus logros o tus miedos. Eres alguien en camino, alguien que está siendo renovado día tras día por la fuerza del Evangelio. Y esa certeza trae una paz que no depende de lo que ocurra fuera, porque lo que ocurre dentro ya es más fuerte que cualquier circunstancia. Cuando entiendes esto, cambia la manera en que te relacionas con los demás. Porque lo que nace dentro inevitablemente se refleja fuera. La paciencia que antes no tenías, aparece. El perdón que parecía imposible, empieza a abrirse paso. La esperanza que dabas por perdida, vuelve a brillar. Y entonces entiendes que el Evangelio no es solo un mensaje bonito, es poder vivo que transforma. Y claro, surge la siguiente pregunta. Si mi interior está cambiando, ¿cómo se traduce esto en mi vida diaria? ¿Qué misión me espera al salir de este encuentro? Esa es la puerta que se abre ahora, la misión que empieza hoy. La transformación interior no se queda encerrada en tu corazón. El Evangelio nunca es un regalo privado, siempre es un envío. Por eso, después de escuchar, de dejar que tus heridas sean tocadas, de descubrir el rostro escondido en las palabras, llega inevitablemente el momento de la misión. Y esa misión no empieza mañana, ni en otro lugar, ni cuando todo sea perfecto. Empieza hoy. La misión no siempre significa ir lejos o hacer cosas grandiosas. Muchas veces se trata de gestos pequeños, pero decisivos. Hablar con ternura cuando antes habrías respondido con dureza. Escuchar de verdad a alguien que normalmente ignoras. Tener la valentía de pedir perdón o de ofrecerlo. Elegir la esperanza cuando todo alrededor parece invitar al desánimo. Esa es tu misión. Encarnar el Evangelio en lo cotidiano. El Evangelio de hoy no solo te invita a reflexionar, te empuje en actuar. Porque lo que ha cambiado dentro de ti busca expresarse en tus relaciones, en tu trabajo, en tu manera de afrontar los retos. Y lo más hermoso es que no se trata de hacerlo solo. Cristo camina contigo. La misma voz que te habló en el silencio ahora te acompaña en cada paso. La misma mirada que descubriste en las palabras ahora te sostiene en cada gesto. Tal vez pienses, ¿quién soy yo para tener una misión así? Y la respuesta es simple. Eres alguien amado. Y quien se sabe amado no puede guardarlo para sí. El amor recibido pide ser compartido. Esa es la lógica del Evangelio. Todo lo que recibes, lo das. Todo lo que te transforma se convierte en semilla para otros. Imagina el impacto de un corazón transformado que se refleja en lo cotidiano. Una sola palabra de aliento puede sostener a alguien en su dolor. Una acción pequeña puede encender esperanza en medio de la oscuridad. Tu vida, cuando se deja guiar por el Evangelio, se convierte en signo vivo de la presencia de Dios en el mundo. Y eso, aunque no salga en titulares, tiene un valor infinito. Por eso, hoy no termina el camino. Hoy comienza. Porque cada vez que escuchas el Evangelio y lo haces tuyo, recibes también la responsabilidad de compartirlo con tu vida. Y en ese compartir, descubres la mayor recompensa. Ver cómo el amor de Dios sigue extendiéndose, silencioso pero imparable, a través de ti. La misión que empieza hoy no es otra cosa que vivir con la certeza de que el Evangelio no es un texto antiguo, sino tu propia historia en construcción. Y cada paso que des, cada palabra que pronuncies, cada gesto que ofrezcas,
será parte de esa historia que Dios escribe contigo, aquí y ahora.